Como leímos en Isaías capítulo 59 y el versículo 1, he aquí, dice el profeta Isaías, que no se ha acortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Entonces, Dios extiende su mano. La palabra del Señor dice que el pueblo de Israel en Egipto, 430 años cautivos, dice que Dios los salvó con brazo fuerte, los rescató. Y acá Isaías dice, no se ha cortado, no se ha retenido, no se corta la mano de Dios, se sigue extendiendo. Todavía la mano de Dios tiene poder, todavía Dios tiene amor, todavía ve en Dios nuestras necesidades. Entonces dice, todavía no se acorta, todavía no se acorta la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Muchos de nosotros llegamos a ciertas edades donde pues a veces nos falla algo, ¿verdad? A mi papá le dio algo en el oído que le decían, ¿no? Se llama vértigo. Y en una ocasión la esposa y mi hermano, que era pequeñito, tuvieron que ir hasta la capital de mi país a buscarlo a su trabajo porque se quedó norteado, se quedó sin balance, porque no podía oír. Hace unas semanas tuvimos una conferencia de 2 días y vinieron pastores de diferentes lugares, y uno amigo mío de aquí de California no estuvo, y el pastor anfitrión me dijo, no pudo venir porque se le reventó el oído, estaba sangrando su oído, entonces tuvo problemas con su tímpano, con su oído, ¿verdad? Y dice, ni se ha agravado su oído para oír. Quiere decir que nuestro Dios, a quien damos gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos, porque solamente Él la merece, la mano con la que Él salva todavía tiene poder, hermanos. El gobierno dice, te voy a dar esto, te voy a dar seguro social, ayuda económica, no sé, planes de salud y lo que sea, y de repente hay un problema, una guerra o un anuncio de guerra o un problema en la economía, y comienzan a hacer recortes. Y uno dice, es el país más poderoso del mundo, pero ahora ya no tengo esto, recortaron lo otro. Bueno, la mano de Dios no se recorta. La mano de Dios sigue siendo poderosa, todavía tiene poder para poner y rescatarnos y limpiarnos y bendecirnos y ayudarnos y proveernos todo lo que nosotros necesitamos. Y ustedes y yo, que somos sus hijos, podemos hablar tranquilamente con Dios, podemos contarle nuestros problemas, podemos clamarle en nuestras necesidades con la tranquilidad que el oído del Señor no se ha agravado, no se ha enfermado, no se ha reventado, no está enfermito. El oído de Dios no se ha agravado, está sano para escucharnos, porque Él nos ama y escucha todas nuestras peticiones. Pero hay un problema. A pesar de que la mano de Dios sigue siendo fuerte y que el oído de Dios sigue oyendo y que el corazón de Dios sigue siendo amoroso para nosotros, hay un problema. Y en el versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades, maldades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces Dios, al ver la iniquidad, la maldad, el pecado, se da vuelta el rostro, no porque no nos ame y no porque no tenga el oído sano, sino por una cuestión, y la cuestión es la maldad, la cuestión es el pecado. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Vamos a Romanos capítulo 3 y el versículo 23 y 24. Vamos a ver la importancia, lo delicado de este tema que se llama pecado.
El hermano Rolando nos predicó, nos habló el día viernes acerca de Dios, acerca de conocer a Dios. Qué tremendo, hermano, acerca de conocer a Dios. Hay gente que trabaja en electricidad, hermanos, y gana 5 o 10 veces más que otra gente que también trabaja en electricidad, hermanos. Yo conozco gente que trabaja en el área de la panadería. Yo he trabajado en el área de la panadería, hermanos. Y trabajé algún tiempo en la panadería de mi hermana, de mi cuñado, del hermano de mi cuñado. Y ellos ganaban muchísimo más de lo que yo ganaba. Y usted dice, qué injusticia. No, es que yo era aprendiz de panaderos. Y eso es lo que se le llama maestro panadero. ¿Verdad? Hasta usan una pala de madera así delgadita y larga de aquí hasta donde está la puerta, hermanos. Y meten panes de diferentes tamaños y los ponen con esa tablita. Hermanos, yo agarraba la tablita con un solo pan y lo movía y se me caía el pan. Y ellos llevaban la tablita toda larga y lo ponían en el horno ardiendo, hermanos, a través de una puertita así nada más, y lo ponían y le hacían chic. Y todos los panes caían, todos así en línea, hermanos. Y después ellos iban con la misma pala, sabían cuándo, y le hacían así, y lo sacaban, y ese pan era una delicia, hermanos. Y si yo quería sacar uno de esos, que lo intentaba, me quemaba, hermanos, y el pan se caía y se echaba a perder. Les ayudaba en otras áreas. ¿Por qué? Porque yo estaba en la panadería, pero no tenía el conocimiento que ellos tenían. De eso nos predicó el hermano el día viernes, del conocimiento de Dios, hermano, del conocimiento del cual cada uno de nosotros podemos tener. Pero para eso tenemos que saber quién es Dios y quiénes somos nosotros y a dónde estamos en ese plan de Dios, en el camino que Dios ha trazado para nosotros. ¿Y qué tiene que ver este tema? Bueno, está relacionado. Él no sabía de lo que yo iba a predicar hoy, ni yo sabía de lo que iba a predicar el viernes, pero Dios sí lo sabía. Y como tenemos un poquito de conocimiento de Dios y un poquito de temor a Dios, y porque tenemos en nuestro corazón darle lo mejor que hay a ustedes, pues el Señor nos da en su misericordia un tema para que hablemos de que el conocimiento de Él y la plenitud de Él nos puede traer muchos beneficios, hermano, nos puede traer muchas recompensas. Pero hay algo que está ahí en el camino que se llama iniquidad, que se llama maldad, que se llama pecado, que aunque Dios nos ama tanto y nos quiere tanto, hermanos, estamos consciente o inconscientemente rechazando la bendición de Dios, rechazando la misericordia de Dios, demorando el plan maravilloso de Dios en nuestras vidas. ¿Y por qué digo demorándolo? Porque aquí estamos de todas formas. Yo estaba en la panadería trabajando, de todas formas agarraba mi dinerito, hermanos. De todas formas me iba de vacaciones, de todas formas compraba mi ropa, hermanos. Oh, pero había unos que pasaban con unas motos y a mí me gustaban las motos y los miraba y se me hacía agua en la boca, hermano, porque no me alcanzaba, hermanos, para una moto. Y había otros que tenían unos buenos automóviles. No, hermano, era un sueño tener automóviles. Pero si yo me hubiera esforzado y hubiera aprendido más de ese trabajo, hermanos, me hubiera podido comprar una moto y un auto también. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Pero como yo no tenía ese conocimiento, hermanos, me conformaba con decir, aquí entro y tengo las manos llenas de harina. Pero las manos llenas de harina no hacen que uno gane el dinero, hermanos. Es una bendición venir a la casa de Dios, hermano. Es una bendición ahora decir, soy cristiano, aleluya, gloria a Dios, somos salvos y somos salvos, bendito sea Dios. Comemos, no pasamos hambre, hermanos. Pero hay más y podemos descubrir las profundidades de Dios, o por lo menos meternos un poquitito más ahí, hermanos. Estamos entendiendo, hermanos, pero hay algo que lo detiene y que se llama pecado. Sí, así es. Amén. Se llama pecado. Y aquí en Romanos 3, versículo 23, dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron. ¿Alguien de los que estamos aquí no pecó? Todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24 dice algo maravilloso: siendo justificados gratuitamente por su gracia
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, hermano. El mensaje no es para que usted se vaya contritado. El mensaje no es para que usted se vaya en derrota. Hay una bendición, hay una gracia de Dios que es gratuita, que nosotros no pagamos, hermano. Para que ese pecado que está interfiriendo, que está obstaculizando el conocimiento de Dios a plenitud, la bendición de Dios a plenitud, hermano. Lucifer, que cae de la gracia de Dios, conocía a Dios, hermano. Conocía a Dios. En un nivel lo conocía a Dios. Lo llegó a envidiar después de haberlo admirado. Se quiso poner al tú por tú. Cae de la gracia de Dios. Y yo creo, hermanos, que mientras estaba cayendo de la gracia de Dios, si en lugar de arrastrar a todos los otros ángeles caídos, le hubiera dicho, Señor, perdóname, yo creo con todo mi corazón que Dios lo hubiera perdonado. Porque Dios es bueno, no quiere que nadie se pierda, dice la Biblia. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, pero yo pequé. Lucifer también pecó. Adán también pecó. Eva también pecaron. Y el Señor los buscó con oportunidad, porque ellos lo conocían a Dios. Ellos lo conocían a Dios, ellos lo amaban a Dios, ellos conversaban con Dios, pero en un momento se escondieron de Dios porque le dio pena, porque le dio vergüenza. No tuvieron ellos esa libertad en la comunicación de decir, ¿sabes qué? Yo estoy mal. Por eso se divorcia la gente, hermano. Oh, ¿se divorcia porque pecaron? No, no se divorcia porque pecaron. Se divorcia porque ocultan el pecado, hermano. Con los padres y con los hijos, por el vicio y por esto y por lo otro, hermanos. Entonces el vicio es el problema, no es la separación, es la falta de conocimiento, es la falta de perdón. ¿Y Dios por qué no lo perdona? Porque no le pide perdón. ¿Estamos entendiendo, hermano? Dicen que un hombre entra a la peluquería y el peluquero hablando de Dios y hablando de Dios y hablando de Dios y sí, tiene razón, le decían, ¿no? Y el otro sí tiene razón, y viene uno y se sienta y dice, usted ni usted sabe lo que dice, ni usted comprende, porque mire tanta guerra que hay y tantos problemas, y ¿a dónde está el amor de Dios? Bueno, ahí está el amor de Dios, pero la gente no viene. ¿Qué está diciendo usted? Entonces él le hace la comparación de los hombres que andan todos mal y hasta con piojos y cadenados. Y le dice, mire, usted dice, mire cómo están toda esa gente. Y usted cree que si vinieran yo no los corto el pelo y hasta se los lavo y le pongo champú si quieren. Pero no vienen, no los puedo obligar a que vengan. Y el hombre dice, tiene razón. Entonces Dios está ahí, pero pues hay que venir a Dios. La familia, ahí está. Pero hay algo que está deteniendo la bendición en el hogar, deteniendo la bendición en el trabajo, en el estudio, deteniendo la comunicación con Dios. Se llama pecado. Y queremos ocultarle el pecado a Dios. No se necesita ocultarle el pecado a Dios, si Dios ya lo sabe. Nada más está esperando que se lo presentemos. Está esperando que le digamos, aquí está, aquí está. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecerle a Dios? La música, la cantada, ¿verdad? Pero cuando llegaron a la iglesia, no cantaban. No tocaba el joven cuando llegó a la iglesia. ¿Y qué tenían cuando llegaron? Pecado. Entonces llegamos y le ofrecimos lo que teníamos, pecado. Y cuando vinimos, ¿qué esperaba Dios que le ofreciéramos? Pecado. ¿Qué le íbamos a ofrecer? ¿Cantar? ¿Cuidar a los niños? ¿Dar las clases? ¿De dónde íbamos a sacar ese conocimiento? No lo teníamos. Pero ahora le estamos sirviendo a Dios en su amor y su misericordia, a nuestra capacidad y al potencial que tenemos, que todavía falta que se desarrolle, porque un día vinimos al Señor y le dijimos, Señor, estamos mal, Señor, estoy mal,
Señor, te necesito. Señor, perdona. Señor, ya no sé qué hacer. Eso es sinceridad, hermanos. Eso es mostrarle a Dios arrepentimiento. Y la sinceridad y el arrepentimiento se le muestra a Dios y se le muestra al policía que lo para por ahí, ¿me entienden? Y se le muestra a todo el mundo. A mí me paró varias veces la policía, hermanos. Varias veces. Y todas, ¿qué creen? Pues culpa mía. Exceso de velocidad y esta y la otra. En una ocasión, hermanos, iba con un Ford LTD. Parecía una lancha, eso hacía. No sé cuánto íbamos, 2 familias, hermanos. Y subiendo el freeway me para la policía. Y como no era mío, yo pensé que dije, no va a subir esto. No, hermano, tenía una fuerza. Y me para la policía. ¿Qué le iba a decir, hermano? Si yo sabía que iba a alta velocidad. Y me para con una linterna sin cinturón de seguridad. Éramos más de 10 ahí, no me acuerdo. Más de 10 éramos. Y con cinturón de seguridad y niños y todo. ¿Y qué traes ahí? Pues la Biblia. ¿De dónde vienes? De la iglesia. Y se sabe la velocidad que vienes. Y le dije, pues sí, pero pues el carro prestado, perdón, le dije. Y nomás hice así para que me diera el ticket. Me dijo, bueno, vaya así con cuidado, hermano, no era mío el carro hasta que salí quemando llantas. Y otra me perdonó. En una ocasión, años después, me paran 2 veces en menos de un mes. 2 veces en menos de un mes. En una ocasión iba para la iglesia, a la oficina. Pasé un programa de radio. Me para la policía. Y le digo, es que voy a la iglesia, es que soy yo que hago esto y lo otro. Así me dio el ticket, hermano. Pasaron 2 semanas o 3. Y estoy en otra ciudad con el pastor al lado. Y con 2 asistentes atrás. Y me para la policía. Así me dio el ticket de grande. Sí, es que a veces, hermanos, queremos tener muchas explicaciones. ¿Y por qué hacemos esto? Así dijo Adán. Sí, así es. Es que la mujer que me diste, la mujer que me diste. Eran 2. ¿Y sabe qué dijo ella? La serpiente. Así le pasó, hermanos, a 2 hombres que estaban orando. Uno era un fariseo y decía, Señor, te doy gracias, porque no soy como este. Yo ayuno, yo diezmo. Y el otro decía, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Ten misericordia de mí que soy pecador. Y dice la Biblia que este se fue justificado y el otro, hermanos, obra religión, hermanos. La religión, ¿sabe qué es, hermano? Es no tener conocimiento de Dios. Dios quiere que le conozcamos, hermano. Porque hay algo, hay un ambiente, hay una atmósfera y hay algo que estorba, que se llama pecado. Y lo descubrimos porque Dios tiene una bendición para nosotros. Romanos 6, leemos el versículo 1, 2, 3 y 4. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay una vida nueva. Hay algo hermoso. Pero para eso, hermanos, nosotros necesitamos morir, hermanos. ¡Qué tremendo! A veces tenemos pleito con nuestras familias en nuestros países, que tenemos años que no los vemos, hermano. ¿Y sabe qué le ha pasado a alguna gente, hermano? Que después de muchos años no se acuerda ni de qué se trata el pleito. Pero estamos en pleito, hermanos. Pero ahora la Biblia dice de que no podemos volver otra vez, hermano. No podemos perseverar en el pecado. La Biblia habla mucho de la palabra perseverar. Los estudiantes tienen que perseverar. Los novios tienen que perseverar, hermanos. Se pusieron de acuerdo. Nada hasta que nos casemos. ¿Se lo digo en inglés o? ¿Verdad?
A veces vamos a ahorrar este dinerito, dice el matrimonio, porque tenemos este plan, y después, no, pues que vino el compadre, y no hay perseverancia, entonces no hay ahorros, no hay salud. Voy a comer esta ensalada. Mi mamá, me acuerdo, todos los lunes iba a empezar la dieta, hermanos. Y el fin de semana comía. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Oh, no, el lunes comienzo, ¿verdad? Porque pues hay cosas que son más difíciles y no hay perseverancia, pero sí podemos perseverar. Y la Biblia dice que no perseveremos en el pecado. ¿Por qué? Porque hay gracia de Dios, hermano, pero el hecho de que haya gracia de Dios no significa de que vamos a atentar a Dios. Mejor vamos a perseverar con esto. Amén. Bueno, relájese en estos momentos y venga conmigo a Mateo 1:21. Entonces, el pecado nos separa, nos aleja, nos oculta del amor y la gracia de Jesús. Comenzamos leyendo Isaías, que dice que no se ha cortado la mano de Dios y que el oído de Dios ahí está, no está angustiado, no está enfermo, no tiene ningún problema. Entonces lo que hay es algo que está ocultándonos de la misericordia, de la mano de Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! Dios crea los cielos y la tierra. Dios crea esta tierra, Dios nos crea a nosotros, nos pone en esta tierra, y hay algo dentro de esta tierra que está provocando de que Dios no se arrime a nosotros, y eso lo hemos generado nosotros, hermano. ¿Se imagina cuando usted y yo abrimos nuestro corazón a Dios y somos sinceros, cómo cambia nuestra vida, nuestra familia, nuestra salud, hermanos? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Alguna vez se subió en un avión, hermanos? ¿O en un autobús? De esos que andan de una ciudad a otra y que le dicen, póngase su cinturón. Pero llega un momento que le dicen, ya pasó este lugar, ahora se puede quitar el cinturón. Y viene la aeromoza y le dice, ¿le gustaría un juguito de naranja? ¿Quiere unos cacahuates? ¿Unas galletitas? Oh, hermano, si usted viaja para mi país en Sudamérica, hasta está mejor. Le traen pollo al horno con papas y omelette. Pero primero se tuvo que ajustar el cinturón. Ya se ajustaron el cinturón, hermanos. Ahora relájese, hermanos. Ahora deje que venga la hermosa, el hermoso, y que vengan las buenas noticias, hermanos. Cuando nosotros perseveramos en el Señor, vienen cosas grandes. Y dará a luz un hijo, ya lo dio, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuántos somos pueblo de Dios, hermano? El Señor nos ha salvado de nuestros pecados, hermano. El pecado ya no está interfiriendo, ya no está obstaculizando la mano de Dios. El tema se llama ¿qué hace Dios con nuestros pecados? ¿Qué hace Dios con nuestros pecados? Entonces, le voy a mostrar a través de la palabra de Dios qué hace Dios con nuestros pecados, en la medida que usted y yo no lo retengamos. El dar a Dios es algo bíblico. El diezmar, el ofrendar, las primicias es algo bíblico. Le puedo mostrar qué hace Dios con nuestro dinero, cómo lo multiplica al 30, al 60, al 100 por uno, si no lo retenemos. Y con el pecado pasa lo mismo. Si no lo retenemos y se lo entregamos al Señor, usted y yo no tenemos la capacidad de que ese dinero se multiplique, pero Dios sí tiene la capacidad. Y usted y yo no tenemos la capacidad de deshacer el pecado, pero si se lo entregamos a Dios, Dios tiene la potestad, la capacidad de deshacer ese pecado y de hacer cosas maravillosas para que usted y yo tengamos la relación con Dios, el conocimiento de Dios, y venga el tiempo de refrigerio y de bendición y de producción. Ahora vamos a leer Hechos 2:38. Somos perdonados por el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué vamos a hacer todo eso? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados, hermano. Pues tenemos varios problemas. Unos problemas es, pues, el no creo o el no quiero. Y otro problema es, sí quiero, pero yo soy tan malo, yo soy tan mala.
La Biblia habla acerca de la conciencia, de la limpieza de la conciencia. Usted tiene que saber que usted no está aquí por bueno. Entonces, ¿usted en esta iglesia tiene puros malos? Pues es ex malos, puros ex malos. Amén. Y de vez en cuando, pues no tan bonitos o malitos cuando nos equivocamos, pero dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Dice así la Biblia o no dice así la Biblia? Abogado tenemos. ¿El abogado de quién? ¿Qué hace el abogado? Defiende. ¿De quién? ¿En contra o a favor de quién? De nosotros. ¿En dónde? En la corte. ¿Con quién? Con un juez. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Y qué hace el abogado? Defiende al que cometió el error. Y el que cometió el error, ¿cómo se presenta? Señor juez, le soy sincero, pues no me di cuenta que iba a exceso de velocidad. O señor juez, ¿sabe qué? Iba a exceso de velocidad. Actué irresponsablemente. ¿Sabe en dónde se le dificulta mucho al abogado defender al defensor? Cuando está en la cámara de televisión que se pasó la luz en rojo. Y va y dice, yo no me pasé la luz en rojo. Yo no me pasé la luz en rojo y yo no me pasé la luz en rojo. Pues se enfrenta a una multa, un ticket así de grande y hasta la cárcel, hermano. Porque quiere ocultar, porque quiere mentir. Entonces, pero si va y dice, sí lo hice, entonces ahí aparece el abogado. Señor juez, mire, en tanto tiempo no tiene una multa. Nunca se había pasado una luz en rojo. Había una situación y el abogado empieza y suelta unas palabras que usted dice, wow, ¿de dónde saca todas estas palabras? Pues ese abogado para eso estudió, para eso se preparó. Y el que le está defendiendo a usted y a mí, a eso vino, a defenderlo a usted y a mí, a preparar el camino para que usted y yo nos vayamos al cielo. Pero alguien lo tiene que alabar y alguien le puede decir, sí te necesito, sí te necesito. Entonces usted y yo cometimos errores y el Señor viene y dice, chato, yo te voy a defender. ¿Quiere que te defienda o no? ¿Qué cree usted que el Señor está esperando que le digamos? Sí, amén, pero está medio difícil. Yo creo que el Señor lo que está esperando que le digamos, Señor, tú eres el mejor. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú eres el mejor, Señor. Que tú me defiendes, es un honor, Señor, que tú me defiendas. Pero, ¿cómo se ve el caso? No olvides, hermano, ¿quién tiene al lado? ¿A quién tengo al lado? Al mejor defensor, hermano. ¿Y qué tan grande es mi pecado? Digo, ¿qué tan grande es mi pecado, hermano? Pues es pecado. Está obstruyendo, obstaculizando. ¿Me está entendiendo, hermano? Me dije 2 o 3 para ver si se relajan. Y se dan cuenta que lo que tenemos es algo real. Pecado pequeño o pecado grande es pecado. Y abogado es abogado, hermano. Y defensor es defensor. Y es el mejor de todos. Y viene con el propósito de que el enemigo que vino a matar, robar y destruir sea destruido, sea ahuyentado, sea vencido, para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén. Vamos a Hechos 22, 16. Entonces, hace unos días me puse una camisa limpia, muy bonita, y de repente no sé dónde me moví, y cuando salía estaba manchada, se manchó, creo que cargué algo y se manchó, y yo tenía una cita, y tenía que tomar una decisión. ¿Qué hago? Pues le digo, ¿qué hice? Agarré una garra de tela, la mojé y le pasé aquí y dije, a ver cómo queda. Y como que medio la lavé y estaba esperando que se secara. Cuando se secó, ya no estaba la mancha, hermano. No es lo mismo salir con mancha sin mancha, hermanos. Y la palabra del Señor dice que nosotros somos lavados. Así dice, mire, Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre.
Entonces somos lavados por la sangre de Cristo Jesús. Esa sangre tiene poder, hermanos. O sea, estamos hablando de conocer a Dios. Estamos hablando de confiar en Dios. Estamos hablando de buscar a Dios, hermano. A mí se me manchó la camisa y yo no sabía qué tan grande era la mancha, pero ahí había agua y había una garra. Le probé, yo no sabía lo que iba a pasar, hermanos, porque yo no soy el que limpio. Necesitamos probar a Dios, hermano. Nos limpia de una, nos limpia de dos o nos limpia de tres, pero que nos limpia, hermano. De que nos ayuda, hermanos. ¿Y por qué Él nos limpia de uno, de dos o tres? Y Él hace así porque a veces no valoramos y no hace todo de golpe, hermanos. Pero está Dios para ayudarnos, para bendecirnos, hermano. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tenemos que tener la convicción, la tranquilidad de que nuestros pecados son perdonados cuando somos sinceros con el Señor. Y a veces, hermanos, hay iniquidades recurrentes. Hay pecados que uno ya es salvo, ya es bendecido, y hay cosas que vuelven. Pero muchas veces, hermanos, la gente está pensando y lo que hizo hace 20 años, cuando hace 5 que el Señor ya le perdonó, hermanos. Entonces tenemos que tener la tranquilidad de que esos pecados fueron perdonados. ¿Qué hace Dios con esos pecados? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre para ser perdonados, hermanos. ¿Qué hace Jesús con nuestros pecados después que los perdona? Présteme mucha atención. Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias. ¿Está escuchando esto, hermano? ¿Tiene sentido lo que estamos leyendo? ¿Tiene sentido de que alguien diga porque seré propicio a sus injusticias? Hermano, nadie puede decir eso. ¿Quién va a ser propicio? Sé propicio a mi necesidad, sé propicio a mi trabajo, sé propicio a mi esfuerzo, pero sé propicio a mi injusticia. Quiere decir que le pagaría mal por mal, pero Dios paga bien, hermanos. Porque seré propicio a sus injusticias, dice Dios, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, porque seré propicio a sus injusticias. Qué tremendo, y nunca más me acordaré. Entonces la pregunta es, hermano, si Dios ya no se acuerda, ¿por qué nos acordamos nosotros, hermano? ¿Por qué nos acordamos nosotros, hermano? Porque mire, hermanos, hay pecados que nosotros hacemos, o maldades que nosotros hacemos, y hay pecados o maldades que alguien nos hace. El tema del perdón es un tema importante, porque le tenemos que pedir perdón a Dios, pero también nosotros tenemos que perdonar, hermanos. Y a veces nosotros no perdonamos, y no perdonamos, y no perdonamos, que fulanito hizo esto, y no lo perdonamos, y fulanito viene y le pide perdón a Dios, y Dios le perdona. Y fulanito vive bien, o fulanita, menganita vive tranquilo, porque Dios le perdonó, porque ya le pidió perdón. A lo mejor nos pidió perdón a nosotros, y le dijimos sí, pero verdaderamente no le perdonamos, o no le dijimos nada, y nosotros estamos con amargura, y verdaderamente nos hicieron daño, pero ya pues, o sea, olvidémonos de eso, hermano. Pero no me olvido, porque te odio, ¿cómo dicen el dicho? Porque te odio, algo así, para eso sí se acuerdan. Ve, entonces estoy bromeando. Entonces, hermanos, gracias. Pues sí, porque te odio con odio, garocho, como se le diga, ¿no? O sea, como de aquí hasta la tumba. No, hermanos, si de aquí a la tumba hay un montón de vida, hay un montón de esperanza, hay un montón de felicidad, hay un montón de logros. Y si Dios ya le perdonó, esa persona vive feliz, hermano, vive tranquila, sin ningún diablo, sin ningún demonio que le acuse. Y yo estoy todo enfermo y todo mal, porque hace 35 años me hizo eso, y Dios ya le perdonó.
como también nos perdonó a nosotros. O sea, déjeme que le diga, por si no me escuchó, Dios ya le perdonó. Pero fuimos injustos, sí, fuimos injustos, pero Dios fue propicio. ¿Cómo le hizo? Por amor a su nombre, con su sangre lo logró, hermanos, en la cruz del Calvario. Él fue propicio. Gloria a Dios. Un versículo más y le termino. Entonces, nos perdona. ¿Alguien dice amén? Se olvida. Después que Jesús nos perdona, nos ve como que nunca hemos pecado, hermano. Esto es algo maravilloso. Nuestros pecados los olvida, los sepulta. Los sepulta. Miqueas 7, 18 y 19, les termino con esto. Dice que los echa a lo profundo de la mar y hasta le pone una piedra ahí para que ahí se queden, hermanos. ¿Qué Dios como tú? ¿Se acuerdan de qué predicó el hermano otra vez el día viernes? Del conocimiento de Dios. Del conocimiento de Dios, hermanos. ¿Qué Dios como tú? Hermanos, ¿quién nos va a ayudar como el Señor? ¿Quién va a dar su vida por usted y por mí? Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, ¿qué Dios como tú? Pero ¿sabe quién era Miqueas? En el momento que le estaba hablando a Dios, un siervo de Dios, un profeta de Dios. Así que el que no conoce a Dios se encuentra con un Dios bueno, con un Dios perdonador. Y el que ya conoce a Dios, los que ya conocemos a Dios, podemos quedar sorprendidos a cada día del amor de Dios. Podemos quedar sorprendidos a cada día de la misericordia de Dios. Esto no está preparado. Hermano Rafael Sebastián, venga para acá, por favor. Esto no está preparado. Venga para aquí, hermano. Venga, hermana, acompáñenlo usted también. Esto no está preparado, hermanos. El Señor nos sorprende a cada día, hermano. El día lunes, cuando nosotros estábamos aquí en la oración, un rato antes, el hermano tuvo un accidente en su mano, hermanos. Lo llevaron al hospital. Disculpe que no les pase el micrófono, pero el tiempo. Pero lo preparamos para el otro día, lo digo con mucho gusto. El día lunes tiene un accidente. Mi esposa me mandó la foto para que oráramos por él. Dios mío. En el hospital Garfield lo cosieron y le dijeron: no le podemos arreglar la ruptura de sus tendones, porque le hicieron los análisis, radiografía, como se llama eso, y lo mandaron al hospital general. Y nosotros orando porque el hermano había perdido los dedos, para que yo no perdiera más dedos, porque es lo que teníamos enterrado. Hermano, lo mandaron al hospital general. En el hospital general lo miraron, le sacaron las radiografías, lo iban a hacer la cirugía, le dijeron: le hacemos la cirugía mañana. En el hospital Garfield le dijeron: nosotros no tenemos los recursos para hacerle la reconstrucción de sus tendones y lo que usted perdió. El día martes le abrieron, lo anestesiaron, y cuando le abrieron la mano se la limpiaron y se la volvieron a cerrar, porque los tendones se habían arreglado solos, hermano. Ese es el Dios. Gracias, hermano, gracias. ¡Qué Dios como nuestro Dios, hermano! Nos sigue sorprendiendo, nos hace maravillas en medio de esto. Pero necesitamos anhelar conocerle un poco, hermano. Necesitamos creer que nada es imposible para Dios. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Nosotros somos el remanente. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Versículo 19. Él, Dios, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, hermano. Quiero que Dios bendiga mi trabajo, pues traiga el diezmo. Quiero que Dios bendiga mi ofrenda, pues la va a bendecir, pero pues suéltela. No estoy hablando de finanzas, es un ejemplo nada más. Quiero que Dios se olvide de todo mi pecado, pues suéltelo. ¿Me está entendiendo, hermanos? Suéltelo, hermanos.
quiero que Dios me quite los enojos. Pues presénteselo al Señor, hermano. Dice que olor fragante a Dios. ¿Qué es el pecado? Sí, el pecado, hermano. ¿Por qué? Porque es una carga. Entonces, ¿qué le voy a presentar a Dios? Mis necesidades. ¿Y qué más le vamos a presentar? Le presentamos nuestras necesidades o le ponemos nuestras necesidades, y Él que pone, pues Él pone su poder, hermano, Él pone su maravilla, hermanos. Qué bonito lo de la alabanza. Me gustaría cantar. ¿Usted cree que cantaban así? No, hermano, pues a veces en el ensayo trataba ganas de salir corriendo, hermano. Una desafinadas, hermanos. Y eso le trajeron a Dios. ¿Y qué quiere que le trajeran? La voz afinada y el instrumento andando. Y si no sabían, oh, pero las manos de Dios, el Señor hace cosas maravillosas. Pero no podemos venir, dale gloria a Dios. Gloria a Dios, no podemos venir a engañar a Dios. No puedo venir y decir, soy un tremendo predicador. ¿De dónde, hermano? La pura misericordia de Dios. Pues aquí estoy a ver qué hace, Señor. Al hermano que le dijimos que si está al frente de encargado del ministerio de la limpieza, ¿usted cree que yo no sé, que nunca lo hizo? ¿Qué día espera? ¿De dónde va a agarrar experiencia si no le damos la oportunidad? Oh, pero las manos de Dios podemos hacer cosas maravillosas, hermano. Pero necesitamos entregarle lo que tenemos a Dios. Le invito a que se ponga de pie. Miren, hermano. Otro dicho que dice, cara vemos, corazones no sabemos. Cada uno de nosotros sabemos lo que cargamos, hermano. Pero se lo tenemos que entregar al Señor. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, los pasó por el mar rojo, símbolo del bautismo. ¿El bautismo qué es? Hoy justo vimos esa clase de casualidad. El bautismo es sepultar, sumergir, meter en el agua o enterrar, hermanos. Hay que enterrar todo eso. Bendito sea el Señor Jesús, hermano, por su amor. Y la gracia para con nosotros, los pecadores, porque no podemos decir que no lo somos. ¿Alguien desea ser perdonado en el nombre del Señor Jesucristo? Gracias, gracias, hermano. Gracias, hermano. Sí, hermano. ¿Alguien necesita? Yo también, hermano. Por favor, hermano, ¿quién no ofendió a Dios? La pregunta es, ¿quiero seguir viviendo con esa ofensa? No, esa ofensa. Claro que no, hermano. Pero necesito ser sincero con Dios. Necesitamos ser sinceros con Dios, hermano. ¿Aquí quieren ir pasando? Vayan pasando, hermanos. Necesitamos ser sinceros con Dios. Jesús nos perdona y se olvida de todo lo malo. De todo lo malo que hemos hecho. Y los pecados son echados a lo profundo del mar. Entonces Jesús perdona y se olvida. Pero para eso tenemos que hacer nosotros lo mismo, hermano. Nos tenemos que olvidar. No significa que si le dañamos la vida a alguien, digamos, bueno, pues ya Dios me perdona. No, seamos responsables de lo que hicimos. Pero nos tenemos que olvidar en el hecho de que ya no podemos seguir viviendo o pensando que estamos bajo pecado, porque no estamos bajo pecado. Podemos estar bajo las consecuencias de ciertos hechos que hicimos. Por ejemplo, el que tiene un hijo y pues lo tiene que mantener. El que tiene otra familia, pues lo tiene que mantener. Me compré un carro y pues me di cuenta que no hice bien, pues lo tiene que pagar. Pero no estamos bajo pecado, porque ya le pedimos perdón a Dios. ¿Me está entendiendo, hermanos? Pero ese pecado es grande, sí, pero Dios tiene el poder, la fuerza de cargarlo y de tirarlo a la mar, de enterrarlo y echarlo a lo profundo de la mar. Pero ¿qué hace Dios con ese pecado? La Biblia dice que se olvida del pecado, se olvida del pecado.